Santo Domingo o Santiago? Y si de verdad hay una guerra entre Santo Domingo y Santiago, ¿qué opinan los capitaleños sobre los santiagueros? Así que, como les prometí, hoy vamos a verificar la opinión de los dominicanos de Santo Domingo. Primero, ustedes tienen que escribirme en los comentarios si son de la capital o de Santiago. ¿Cuál ciudad es mejor, Santo Domingo o Santiago y por qué? Ya me está echando a pelear. Ya me voy a echar a pelear. Santo Domingo. ¿Y por qué? Santo Domingo, porque aquí nosotros vivimos. O en la metrópoli. Santo Domingo. Bueno, te voy a decir, mi corazón está aquí, Santo Domingo. En Santiago. La mejor ciudad para vivir es Santo Domingo, por eso estamos aquí. La opinión es 50-50. Santiago es hermoso. Bueno, Santo Domingo es la primera ciudad en América. Santo Domingo también es muy bonito. Se vive bien, se vive igual. Lo único que hay que los tapones y las cosas, pero... Aunque en Santiago es una ciudad que está en desarrollo, Depende realmente Santo Domingo lo tiene todo. qué es lo que estés buscando, porque si buscas tranquilidad, Santiago es más tranquilo. Me gusta igual, 50-50 la opinión. Santo Domingo es un poco más movido. De Santo Domingo y Santiago, Santo Domingo. Santiago es bueno también. Ay, mira, ¿y por qué? Es la segunda capital y hay muchas cosas buenas, aunque aquí se vive bien, es la primera capital. Yo considero a Santiago mejor. Definitivamente Santo Domingo es la capital, valga la redundancia, y qué sé yo, tiene más cosas que visitar, más lugares que visitar, más lugares turísticos. Tenemos playa, sobre todo. Santiago no tiene playa, gracias. Básicamente eso. La gente dice en mi campo, en la capital que hacen los cheques, entonces yo vine a traer los cheques para acá. El país entero es bueno. ¿Dónde la gente es más amable? ¿En Santo Domingo o Santiago? Santiago. Cibaeño, Santiago. Santiago. En el país entero todos dominicanos es amable, atento, siempre feliz, En ambos sitios diría yo. lleno de cariño. Las personas de Santiago son demasiado bellas personas, son muy buenas personas y son muy amables. ¿Dónde la gente es mejor? Dependiendo, porque es que tú te puedes encontrar mejores personas en diferentes lugares, incluso hasta otras ciudades que no sean esas. ¡Wow! ¡Qué pregunta! Porque mi familia es del Cibao. Entonces Santiago está en el Cibao. 50 y 50. Porque son muy hospitalarios, pero aquí también tienen lo suyo. Es el dominicano igual. Bueno, eso es relativo, porque tú encuentras gente amable, gente buena en todas partes. Pero, vamos a decir que allá, vamos a decir que la gente es más cálida en Santiago. ¿O en Santo Domingo o en Santiago? En Santiago. Aquí somos amables en todos los lugares, desde Santiago, el sur, acá en la capital, todo. Yo creo que sí. ¿Y me puede decir usted es liceísta o aguilucho? No, Águila. Escogido. Ok. Águila. Licey. Licey. Puede ser escogido también. No, liceísta de hasta la tambora. La ropa con acentos azules. Sí. ¿Licey o águilas? Licey. Liceísta. Siempre Licey. Liceíta. Licey. Licey nació en el Cibao. Ahora, cuando llegaron aquí, vieron la capital grande, porque ellos nacieron en un lugar que se llama Licey, que es muy pequeño. Llegaron aquí, vieron este pueblo grande, entonces quisieron cogérselo para ellos. Sí. Por eso los liceístas son de Licey, de Santiago, le cogieron para acá. Llegaron aquí, se apropiaron de eso. Son invasores los liceístas. No puedo preguntar Licey o Águilas porque Soy aguilucho de corazón. eso es obvio. ¿Licey o Águilas? Águilas. Águilas. ¿Y usted es de acá? Soy de acá, pero mi corazón es del Cibao. Licey. Escriban si son liceístas o aguiluchos. ¿Me puede decir dónde la comida es más sabrosa? He probado poco Santiago, pero aquí exquisito, definitivamente, muy buena. En el Cibao, se supone. Todas son buenas siempre y cuando sean dominicanas. Santiago, me gusta la comida de Santiago, ¿Por qué? porque es fascinante. No falla. El gusto mío es Santiago en comida y otra cosa más. En San Juan. Pero Santo Domingo versus Santiago. No, la comida en Santiago. Ok, eso se hace más caliente las respuestas. Yo soy imparcial, independientemente de que la ciudad sea mejor, hay cosas que allá son mejor que aquí. Donde quiera que la sepan cocinar es buena. Que es sabrosa, en Santiago es sabrosa, donde quiera es sabrosa, pero hay que saberla cocinar.
¿Dónde la gente habla mejor el español? A los capitaleños. Cada uno tiene diferentes dialectos y forma de expresar. Tú sabes que aquí en la República Dominicana hablamos dialecto. Con la L. Ejemplos. Capital. Para comérmela. ¿Sabes qué para comérmela? Para comer. Para comerme, exacto. No decimos aceite, vengan a ver, hey pipo. Esos son términos del Cibao. Español, pero como con nuestro acento y nuestras palabras propias, como en cada país. Pero también hay aceite loco y otras también. Pero yo me quedo con el lenguaje de aquí, de Santo Domingo. Bueno, siempre y cuando la educación sea del mismo nivel y la persona decida hablar correctamente el español. Entonces yo he juntado todo ese regionalismo aquí y he enseñado a los capitaleños a hablar correctamente. Yo no he aprendido a hablar, pero he enseñado a los capitaleños. Pero si vamos a quién suena más estándar, probablemente... Dame pay de manzana. ¿Qué significa? Pay de manzana, dos manzanas. Santo Domingo. Bueno, eso es cuestión de percepción, porque los acentos se oyen bien donde sea. A mí en lo particular, a mí me gusta más el acento cibaeño. ¡Ay, mira! Ok. ¿Sí? ¿De verdad hay una guerra entre esas dos ciudades o eso es más de deporte y cosas así? No creo, es más competencia familiar así, de amistades. Es que no es guerra, es como que No, de nada. Eso es solamente una guerra de deporte. Porque los dos pueblos ven cosas atractivas entre ellos. Todo vida, el Licey Águila. Antes existía eso. ¿Cuál es la ciudad más bonita? Bueno, aquí un poquito más moderno y es más grande porque es la capital. La capital sí, pero Santiago me encanta Santiago. Guerra no hay. Es solamente favoritismo. Hay disputas de partidario de colores. guerra no, pero sí, como que hay como... Los cibaeños prefieren las águilas y los capitaleños preferimos Licey. Vamos a llamar disputas de colores. Pero guerra no hay. Ya yo hice la paz con todo. Y ya. Es tema de favoritismo, no una guerra. Y lo enseñé a ser tolerante. No, siempre ha habido amor y paz. Que nosotros resaltamos que aquí tenemos la playa, que ellos no tienen, cosas así, pero no. En realidad no, nosotros somos todos queridos. Porque hay gente que no saben ser tolerantes. Y ellos allá, cuando yo llego allá, el afecto que me dan allá, cómo me tratan. Simplemente porque siempre hablan de que Santiago es mejor que la ciudad. Son una leyenda urbana. Hay que enseñarlo a tolerar ciertas cosas. Ni aquí me tratan como me trata el santiaguero. No hay guerra ahí, no. Es a lo contrario. Son las dos ciudades principales, Santiago y acá, y por eso, pero Viví echándose cosas. Eso es una chanza entre ciudades, pero no. enemistad, nada, claro que no. ¿Y ustedes dicen Monte y Culebra a los de Santiago o no? No me atrevo a decirle porque son mis vecinos. Aquí lo tratamos nítido a ellos y ellos allá a nosotros. Guerra así como cultural, no. Eso no existe. Realmente así en sí, somos un mismo corazón. Vamos a tolerarnos, vamos a convivir, vamos a aprender a vivir juntos, que va a ser mejor para todos. Todos son dominicanos. Es perfecto. Si tú tendrías que mudarse a Santiago para vivir allá, ¿qué echarías de menos de Santo Domingo? La playa. Realmente como vivo cerca de la costa, me haría falta el mar. Mi barrio. Realmente lo que echaría de menos sería O la metrópolis, porque es una metrópolis de más avance. compartir de la gente. Supermercados cerca, Y el coro. tiendas cerca. Bueno, aquí de menos le he hecho, que yo me crié aquí, a mí me encanta Santo Domingo. Bueno, todo, definitivamente. Santiago es grande, pero no como acá. Aquí hay de todo. O algunas cosas, qué sé yo. La playa en particular, en verdad. Y aquí hay más lugares que visitar, en verdad. Aquí tenemos, mira, esta es la primera ciudad de América. Aquí hay demasiadas cosas. Pero yo extraño Santiago. Santiago es muy ordenado, muy limpio. Pero realmente Santiago tiene muchas cosas buenas, realmente. El que me está viendo sabe que sí, Santiago es hermoso. Pero de la capital no se queda atrás. Pero sí, mi segunda opción sería Santiago. Ellos compiten, 50-50 la opinión, para que no se sienta más. Pero soy liceísta. Yo diría que 2 o 3 desarrollos ya sería una ciudad con todos los servicios habidos a ver aparece. La primera ciudad de República Dominicana y eso. En Santiago nada más está el monumento y creo que nada más eso. Todo lo que buscas está acá en Santo Domingo. Pero me gusta Santiago, mi corazón está en Santiago.
¿Cuál ciudad es más importante del contexto histórico? No, Santo Domingo. Santo Domingo. En la cuestión histórica, tiene más aquí en Santo Domingo. Porque aquí, a donde tú estás ahora, la zona colonial, fue que empezó todo. Aquí están todos los monumentos, está la cosa histórica. Justamente aquí es donde estamos, tú ves, porque aquí se han librado un par de batallas. Y Santo Domingo tiene más cultura del turismo que Santiago. ¿Qué envidia el capitaleño al santiaguero? Bailan muy bien. Los merengues de allá, esas mujeres bailan riquísimo. Acá no tanto. ¿Es verdad que allá hay mujeres más bellas? Bueno, te voy a decir algo. Cuando yo llego a Santiago, creo que llegué allá a tu país. Okay. Son bellas todas. Yo creo que sí. Ahí sí nos ganan. Cuando ustedes se juntan, entonces la familia de acá y la familia de Cibao, ¿cómo ustedes pasan tiempo? Pero es como nos llevamos, mira. Al contrario. Mira cómo nos llevamos. Somos el capitaleño y yo soy del Cibao y mira cómo nos llevamos. No. Aquí todos nos portamos bien. Sí, yo quería preguntar si ustedes aguilucho, liceísta, ¿cómo ustedes pueden vivir? Yo soy aguilucho. Bueno, todos empezamos a hablar al mismo tiempo, pero no sé cómo es que nos entendemos. Pero la pasamos bien. Realmente las horas pasan y cuenta nos damos. Porque juntos somos más. Muchísimas gracias entonces. Ya es la segunda parte de este video. La primera parte ustedes pueden ver por acá, donde yo pregunté a los santiagueros qué opinan sobre los capitaleños. Somos campesinos. Me gusta mi campo, como ellos dicen. Los capitaleños, a nosotros. Porque la capital se ahoga. Esa gente odiosos son. Y son muy buenos los capitaleños. Échale agua al carbón que te jodiste conmigo. Ambiente tóxico que hay en Santo Domingo. ¿Hay una riña? No. Licey campeón. Tienen alguna razón. Me siento muy orgulloso de ser campesino. Y en este lugar, como siempre, quería dar gracias a todos ustedes que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. Y bueno, señores, señoras, por fin conocimos también la opinión de los capitaleños, qué opinan sobre los santiagueros. Ahora ustedes tienen que escribirme si ustedes prefieren vivir en Santo Domingo o en Santiago y qué opinan sobre ambas ciudades. ¿Y eres aguilucho o liceísta? Déjame saber en los comentarios. Y como siempre, deja like, suscríbete, comparte con tus amigos y hasta el próximo video. ¡Chao!